Sí. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a quienes se hayan desplazado hasta aquí, hasta el auditorio del instituto. Muchas gracias a quienes están conectados por YouTube. Sabemos que tenemos queridos colegas que andan cerquita de nosotros a través de lo digital. Pues no quiero entretener mucho porque sé que vamos a tener una presentación muy nutrida, pero le doy la bienvenida a Molly Doan y a Joanna Michel, nuestras colegas de la Universidad de Illinois en Chicago, quienes nos van a hacer una presentación sobre huertos urbanos, migración en Estados Unidos. Les doy a ustedes la palabra. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer primero a Sarah Bach-Geller y Ivy Rieger y también el Instituto de Investigaciones Antropológicas de UNAM para la invitación de estar con ustedes hoy. Nuestra visita a México es parte de una nueva colaboración con UNAM y la Universidad de Illinois que enfoque en explorar la contribución de los huertos en el bienestar de los seres humanos y no humanos y el medio ambiente urbano. Entonces es un honor presentar nuestra investigación que realizamos en Chicago, que sigue hoy en día, para todos que están presentes y en línea también. Hola, muchas gracias por invitarnos aquí hoy. Yo soy Molly Doan, soy antropóloga de medio ambiente en la Universidad de Illinois y curadora adjunta del Museo de Field en Chicago. Mi trabajo incluye un libro sobre conservación comunitaria en un bosque mexicano en Oaxaca y investigaciones sobre agricultura orgánica y cooperativas agrícolas en México y Wisconsin, en los Estados Unidos, y también este estudio aquí sobre huertos urbanos. Y soy Joanna Michael o Michelle. Soy profesora de medicina y también salud pública en UIC. Enseño sobre ecología de salud, o sea, cómo el ambiente afecta a la salud y también sobre inequidades de salud en la universidad. Mi doctorado en sí es en etnofarmacología en el Colegio de Farmacia en UIC. Y mi trabajo internacional incluye una beca de Fulbright en 2003 para estudiar las plantas medicinales para la salud de la mujer con los quechua mayas en Guatemala. Y en 2017 recibí otra beca Fulbright para ir a Medellín, Colombia, y estudié allí los efectos de la reubicación y el conflicto armado interno en Colombia y el efecto en la nutrición y bienestar de mujeres y sus niños que fueron trasladados a sitios urbanos como Medellín. Bueno, nuestro trabajo comenzó entre Molly y yo en 2016 y está en curso todavía, y la pregunta principal de nuestra investigación ha sido cómo contribuyen los jardines o jardines en general y los huertos específicamente a la salud y el bienestar personal y comunitario en Chicago. Entonces, solo para ubicarnos un poquito, para los que no conocen muy bien a Chicago, Chicago se extiende a lo largo de las orillas del lago Michigan, que es uno de los cuerpos de agua dulce más grandes del mundo. Se ve a la izquierda un mapa que identifica más de 800 jardines en la ciudad. Pero eso puede incluir huertos comunitarios, jardines escolares, huertos de la iglesia o huertos en parques de la ciudad. En el mapa a la derecha se ve huertos comunitarios, que hay alrededor de más de 200 huertos comunitarios en Chicago, y es allí donde concentramos nuestra investigación. Sobre los años hemos hecho investigaciones con 26 huertos comunitarios y también granjas urbanas que son, más productivas y más grandes. Y hoy vamos a enfocar en una muestra más pequeña de esos jardines, en Rogers Park, que está más al norte de la ciudad, Albany Park, que es, debo decir que Chicago
está conocido por 77 áreas comunitarias. Entonces, cada quien tiene un barrio con un nombre específico, como Rogers Park, Albany Park y Little Village o La Villita, donde viven muchos mexicanos. Pilsen también, predominante los latinos, y Englewood. Y hasta la fecha hemos realizado más de 100 entrevistas en estas partes de la ciudad. Y también se ve otro mapa de Chicago y esos colores identifican las diferentes razas. So, los que no saben, Chicago es reconocido como la ciudad más segregada racialmente en todo el país de los Estados Unidos. Este mapa demuestra esa distribución. Se ve en rosada, representa la población blanca. Y en lo azul son la población afroamericana o negro, y el naranja indica los latinos, y el verde asiático, y el gris es otro. Entonces, como se puede ver, somos muy segregados. Y la distribución de recursos es muy diferente en el norte y el sur, y hay una diferencia de más de 20 años de ¿cómo se dice? De mortalidad, o sea, uno muere 20 años de diferencia, y también mercados donde compran alimentos y todo es muy diferente, depende en cuál barrio, y eso está muy basado en el racismo y cómo es afectado por las instituciones que hay o no hay en esas áreas. Okay. And you can hit the... Okay. Nuestro trabajo, que comenzó en 2016 y está en curso, se estructura teóricamente en diversas maneras y en varias escalas. So you can keep hitting. Okay. I gotta get out of my slide. En el nivel más amplio y la escala más grande, entiendo los huertos comunitarios como una lente sobre el antropoceno negro. El antropoceno negro se refiere al capitalismo racial, ecológicamente catastrófico, que surgió a raíz de 1492 y que se construyó sobre la desposeción de tierras indígenas, el trabajo de personas esclavizadas y la economización de la vida cotidiana. Esto se relaciona con la idea de que la tierra es inorgánica, muerta y disponible como materia prima para fines humanos. Estableció las crisis interconectadas de racismo y la destrucción ambiental que vemos hoy. 2. La crisis actual del neoliberalismo, en la que el capital no regulado y altamente concentrado viaja por los rincones más remotos y las montañas más altas de la tierra en busca de nuevos recursos, encendiendo guerra y conflictos y expulsando a las personas de sus tierras. Vemos esto en Chicago a medida que llegan refugiados de áreas rurales de África, el sudeste asiático y México, y a medida que ciudades como Chicago actúan como centros de ganancias para los muy ricos, lo que resulta en alquileres altos, desplazamiento y la falta de vivienda. 3. Los nuevos gobiernos fascistas en los Estados Unidos y América Latina están relacionados con la libertad que ha adquirido el capital.
A medida que el capital se libera, los movimientos por los derechos humanos, los derechos de los inmigrantes, los derechos de los refugiados, los derechos indígenas, los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQI y los derechos de la naturaleza, todos los cuales requieren la redistribución de la propiedad, el capital o el acceso político, se convierten en amenazas a la libertad del mercado. Puedo decir una cosita más de eso, porque eso es muy recién hecho, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahorita en Chicago. De ayer. Es de ayer. En Chicago están llegando ICE y están sacando a la gente de sus hogares, de las iglesias, de las escuelas, algo completamente ilegal y sin ningún derecho. Nosotros empezamos ese trabajo en, como dijimos, 2016 y ya pasó COVID. Hicimos la mayoría de nuestras entrevistas durante COVID. Algunas de esas que vas a ver, las cotaciones, fueron hechos en COVID. Y lo interesante es que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en día con la misma presidente, y mucho del miedo que estaba pasando en ese tiempo de una pandemia, también nos encontramos, pero de otra forma, de miedo y de sacar los derechos humanos que estamos viendo hoy en día. Okay, y 4, la gente siente esto. La oposición al desarrollo en los vecindarios, el apego al lugar y el intento de crear un sentido de pertenencia se relacionan con la violencia de la destrucción y el desplazamiento que no podemos controlar. Y 5, la gente se resiste a esto. Frente a la violencia, los actos de cuidado, como cuidar la tierra, las monarcas, cultivar alimentos para la ayuda mutua y responder a ICE en nuestros vecindarios, lo son todo. Nuestra investigación se basa en los contextos del antropoceno negro, el anarcocapitalismo y el neofascismo. Explora a las personas más afectadas por esta violencia estructural y los efectos y actos de cuidado cotidianos que tienen lugar en los huertos urbanos. Y lo que vamos a notar que son la gente de color, ¿verdad?, que han sido víctimas de esa desigualdad. Entonces, esa pregunta es lo que entramos en los huertos. ¿Por qué cultivan? ¿Por qué están en los huertos? ¿Para qué sirve? Y no solamente en lo que están cultivando exactamente, pero también Este es octubre en Chicago. entonces se ve que la jardinería no es fácil en Chicago. Entonces lo requiere impulso y pasión, pues dedicación, ¿verdad? Por lo tanto, pedimos a nuestros jardineros esa pregunta: ¿por qué cultivas un huerto, verdad? Entonces, los temas principales que surgieron son los siguientes. Están ahí. Uno es hacer lugar. Y se ve algunos subtemas abajo de eso. 2, salud. 3, justicia ambiental, racismo ambiental. Y número 4, soberanía alimentaria. Entonces, hoy vamos a embarcar un poquito en cada uno de esos con las cotaciones de los diferentes jardineros. Entonces, de crear hogar o placemaking, para muchos el jardín comunitario sirve como un lugar de refugio y paz. Para otros, les recuerdan la tierra que algunas veces poseyeron antes de mudarse a los Estados Unidos. Esta es una imagen de una de las estructuras de la granja de huertos globales en Albany Park.
Son refugiados de Bután, Burma y África, y entre otros, predominantemente estos. Los agricultores nos dijeron que construir esta estructura es una réplica de lo que se encontraron en los campos de refugiados, donde muchos quedaron viviendo por más de 20 años después de salir de su país de nacimiento y antes de llegar a los Estados Unidos. Y entonces es una representación de hacer sentir cómodos en un nuevo ambiente, y el huerto formaba esa parte para ellos. Entonces, ya vamos a llegar a unas cotaciones en los siguientes diapositivos, y vamos a pedir de la querida audiencia, especialmente los alumnos, si quieren leer en voz alta, y después podemos como un grupo reflexionar un poquito después de cada como tema que estamos presentando. Entonces, ¿alguien quiere hacernos el favor de iniciar? Gracias. Para los refugiados, los recién llegados que están pasando por mucho estrés durante la adaptación. Aquí tiene. Para los refugiados, los recién llegados que están pasando por mucho estrés durante la adaptación, no sabes cómo desenvolverte en el sistema de transporte. Pasas de ser un adulto autosuficiente a depender completamente de otras personas para todo. ¿Sigue? ¿Quieres seguir? Cuando vives en un medio ambiente como este, te desconectas mucho de la tierra, del suelo, así que hay algo realmente inspirador en entrar en un jardín. Hay probablemente 7 tipos diferentes de aves, solo en el jardín ahora mismo. Hay mariposas, hay 1 millón de tipos diferentes de abejas, y es algo que estás creando, ¿sabes? Y creo que en un ambiente urbano hay muchísimos robos. Hay tanto. Ya sabes, consigues tu comida simplemente yendo al supermercado y no le dedicas mucha atención. Así que me gusta la idea de crear algo en un lugar donde es realmente difícil crear algo que sea tuyo. Like to pause. So, no sé, algunas reflexiones que quieren hacer con esos primeras partes. Por muchos de ellos vienen, y algunos que vienen no saben leer ni escribir, y pues llegan, como dice, tienen miedo de salir a tomar el bus, ¿verdad? O no saben cómo hablar el inglés, y algunos que trabajan en fábricas. Y entonces el jardín es un lugar que no tienen que saber el idioma, ¿no? Pero también motivan a salir a tomar el bus, porque pueden gastar todo el día ahí, y muchos son ancianos que ya tal vez los jóvenes trabajan, y ellos pues tienen donde llegar y socializar y salir de su apartamento, que sabemos en un lugar urbano a veces es chiquito, ¿no? Y se sienten un tipo de aislamiento. Entonces, ¿algún comentario o reflexión? Bueno, yo creo que es un gran proyecto, porque justo creo que es muy importante crear este tipo de espacios para que se pueda ir reconstruyendo el tejido social, en especial en ambientes en los que hay personas de muchísimos lugares que pueden venir de contextos muy, muy complicados en sus países. Entonces, llegar a un país nuevo en el que no sabes el idioma y poder ser parte de un proyecto así, en el que justo como usted dice, no necesitas saber el idioma, sino que puedes conectar con otras personas, ya sea de tu propio origen o no, te hace pues cambiar completamente tu forma de pensar y tu forma de vivirte a ti mismo y vivir el espacio en el que habitas. Y por otro lado, creo que es muy importante también porque pues como ustedes dicen, hay muchísimos casos de aislamiento, y eso pues a mediano a largo plazo pues va afectando la salud mental de las personas, que es algo que se ve muchísimo, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos. Creo que aquí también, pero siento que es un poco distinto. Y eso creo que es algo maravilloso, entonces me parece increíble que lo estén llevando a cabo. También es muy importante el hecho de que trabajar con la tierra también es una forma de catarsis personal, en el aspecto de que
bueno, históricamente se ha dado mucho de que se sentían mal y les pedían, no, sal al jardín, haz un poco de trabajo, conéctate de alguna u otra forma con lo que estás viendo, ¿no? El esfuerzo de ver crecer algo poco a poco ayuda muchísimo a la mente en los momentos de gran estrés. Entonces creo que es bastante importante el hecho de que ellos de alguna u otra forma están siendo alejados de su zona de confort y llegan y de alguna u otra forma están creando, ¿no?, estos lazos, no solamente pues biológicos, ¿no?, con las plantas, con el saber de que está poco a poco creciendo, sino también con la propia comunidad que les va a apoyar, ¿no?, en crear este huerto. Y creo que es fenomenal el hecho de que tengan esta posibilidad de, como dicen, ¿no?, poner los pies en la tierra y sentirla y con ello conectarse. Ya, sí. Bueno, escuchando su trabajo me parece muy interesante porque creo que en México lo que sucede a veces con los huertos urbanos es que pareciera ser más un capricho en algunas ocasiones, pero esta nueva perspectiva que ustedes aportan de un huerto urbano como un espacio de reapropiación, o sea, me parece muy interesante cómo podemos como entender un significado distinto, ¿no?, de lo que es un huerto urbano. Y pues nada, solo eso. Sí, gracias por todo eso. Ya. Si quieres seguir leyendo, usted mientras que… Cuando descubrí Howard Garden, también sembré verduras con mi padre. Mi padre tiene un problema cardíaco, está enfermo, tiene 81 años, su corazón está muy débil y no tiene fuerzas para trabajar. Aún así, le encanta la jardinería. Todos los días camina despacio, muy despacio, a su huerto cuando tiene verduras. Mi padre y yo pensamos igual, necesita algo que hacer para sobrevivir. Y el siguiente, pues, como un cuento. Así que por la mañana, después del desayuno, va al huerto, lo riega y día tras día cultiva las plantas, esperando la cosecha, algo que recoger. No importa, puede comprar fácilmente en el supermercado cualquier alimento que quiera, pero le gusta hacer algo por sí mismo, sentirse vivo. Oops, that went twice. O yo también, lo que estoy haciendo es lo mismo, sigo sintiéndome vivo, sigo sintiendo algo. Sigo siendo algo, incluso estando enfermo, o mi padre enfermo, seguimos siendo algo, seguimos vivos, aunque aún tenemos algo que hacer, pero si te rindes y te quedas en casa esperando que alguien te alimente, tal vez la muerte llegue antes. Algunas reflexiones de eso, es muy, muy profundo lo que está compartiendo, ¿verdad? Si quieren comentar. Él es el padre y aquí es su hijo, ¿no? Y el hijo está hablando aquí. Ya, y sentir como alguien, ¿verdad? Porque cuando llega a un país y no siente como que nadie le conoce, el que está enfermo, que no puede trabajar, le da como sentido de vida, ¿no? Y razón para salir, razón para seguir viviendo y seguir luchando. Y lo que se ve en los huertos no es como que ya no tengo que ir a comprar, no es como que reemplaza completamente, pero no, eso no es la razón económica, no es la razón principal de ir, sino es por sentir esa conexión y esa comunidad y ese valor. Y yo recuerdo que ellos hablaron mucho de la relación que tiene con las plantas, que ellos se necesitan. Tal vez la gente a mi alrededor no me conoce, no me necesitan, pero mis plantas me necesitan, ¿no? Y ese tipo de relación muy, muy íntima con las plantas es muy especial. Okay. Ahora vamos a hablar un poco sobre la política del lugar. Y aquí se puede ver que las expresiones de valores políticos y sociales son aspectos de la creación de lugares en los huertos. Esta diapositiva muestra un evento anual en el jardín Hello Howard que incluye un concurso de pintura de gnomos. Este gnomo lleva un sombrero de gatito de la marcha de las mujeres y sostiene un cartel que dice que el odio no tiene gnomo aquí. Okay, let's see.
Tras la elección de Trump y su supuesta prohibición musulmana, los huertos y organizaciones vecinales expresaron su apoyo a los refugiados. Por ejemplo, se destinaron fondos del presupuesto participativo vecinal a la escuela local para la reparación de jardines e invernaderos. Junto a el huerto Hello Howard, esta escuela primaria pública destaca por su dinámica mezcla de estudiantes refugiados, inmigrantes y afroamericanos. Esta diapositiva es un artículo periodístico sobre la escuela Gale y sus proyectos de jardinería. Y necesito otro voluntario con voz alto. El caracol lleva a su hogar a cuestas, es como nosotros, los inmigrantes que llevamos nuestra cultura, nuestro hogar y nuestras tradiciones, y lo integramos con sectores más amplios de la sociedad, transformándola. Esa es, en cierto modo, la historia de Estados Unidos, los inmigrantes que llegan aquí y literalmente hemos formado el rostro de este país. Es la misma persona. Y creo que, especialmente en estos tiempos en que tenemos a alguien en el poder en la Casa Blanca tan antimigrante, antidefensivo, anticientífico, antiecológico, creo que, en serio, y no lo estoy diciendo, son tiempos realmente peligrosos. Y uno más. Podríamos estar sentados en este hermoso jardín, en este pequeño espacio verde, pero a nuestro alrededor suceden cosas horribles. No quiero sonar sombrío, pero debemos ser conscientes de que estamos en una mierda seria y profunda en este momento, y puedes evitarlo si quieres. En los jardines y entre los jardines circulan informaciones sobre manifestaciones y asuntos de importancia comunitaria. This is Black Lives Matter. Y aquí COVID. Durante la pandemia, los huertos se convirtieron en un elemento central de las redes de ayuda mutua del vecindario, donando cientos de libras de verduras frescas a cocinas comunitarias y bancos de alimentos. Aquí tenemos dos amigos líderes del huerto que cultivan productos para donación. Y aquí una mujer recibiendo la cosecha de repollos. Okay. Do we want? Sí, should we have a reflection? Ya, algunos comentarios, reflexiones. Sobre la política del lugar. De acuerdo con lo que leímos en las diapositivas anteriores, me parece que hasta ahora hemos dialogado un poco sobre la relevancia un tanto emocional que tienen estos huertos, también el valor que las personas consideran adquirir a raíz de cultivar su propio huerto, pero también es importante esta parte de considerar la política que hay detrás, es decir, forma redes y en tanto forma redes son un instrumento de reorganización política en las distintas comunidades, en este caso en Chicago, en los distintos barrios, etcétera. Cómo se reorganiza la vida, como decía una diapositiva, cuando hay un gobierno tan anti-inmigrante, tan anti, bueno, todo lo que mencionó eran muchos antis, significa un horizonte, significa una alternativa, una forma de
reapropiarse del espacio y decir, aquí estamos, nos organizamos políticamente, y también sirve como eso, como un espacio de resistencia, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, sí, hasta ahora hemos recuperado muy valiosamente esto, el valor que te da a nivel personal, el valor emocional, pero también tiene un fuerte componente político que altera para bien, a mi parecer, la forma en que se vive en estas comunidades y cómo da alternativas para imaginar otras formas de vivir y volver un poco a la raíz de conectar con tu alimento y conectar con tus vecinos y conectar con todas las personas que se involucran en el proceso. Sí, gracias. Es una forma de resistencia, pues, ¿verdad? Y durante COVID, el jardín era uno de los únicos lugares como safe, ¿no? O sea, la distancia, estás al aire libre, podían seguir haciendo esa parte cuando otras oportunidades no fueron posibles en esa temporada. Entonces, siguieron siendo como una conexión social muy, muy importante durante COVID. Sí. So ahora mi tópico favorito personalmente, las plantas medicinales, que encontramos eso, pues claro, también, ¿verdad? Y esa parte que dice esa acotación, así que estas plantas se han tomado como medicina desde hace mucho tiempo y entre la gente mayor las tratan como una medicina. Entonces esa parte investigamos también, no solamente porque el jardín, pero qué están cultivando y por qué, ¿no? Y lo que vamos a ver es que tenía muchas razas culturales, especialmente por los inmigrantes, que es mucho más que solamente la comida, ¿no? Do you want me to move to Bitter Melon, or you? Se podía ver, que en muchos casos los jardineros diagnosticados con enfermedades crónicas suelen integrar remedios vegetales con medicamentos recetados. El melón amargo, bitter melon, es un buen ejemplo. El melón amargo o Momordica carrantia es una planta medicinal compleja con una larga historia de uso tanto como alimento que medicina. Se utiliza para regular la presión arterial, tratar diabetes y psoriasis, regular la menstruación y tratar a la infertilidad. Y ese hombre modesto es un filipino que decidió comprar rentar su territorio familiar solo para sembrar esa planta completamente. Él es diabético, se puede ver que él está en el jardín ayudando a hacer pruebas de sangre para otros diabéticos y cultivaba todo lo que pedía de bitter melon. Cuando terminaba la temporada del verano, ponía en el freezer y allí usaba para controlar el azúcar hasta que se terminaba y después regresaba a buscar la insulina. Entonces era más barato usarlo y controlarlo de esa forma y se puede ver que está entre trabajar con el médico y hacerlo a su propia parte, pero los médicos no están controlando esa parte, ¿no? Pero en muchos casos se ve una combinación de autocontrol y con las plantas en el jardín. That's what we're on. So I think this is to read. Okay, ¿alguien que quiere leer? En Bután había gente, y también aquí están mis vecinos. Un anciano butanés que tiene presión arterial alta. Mucha gente usa melón amargo. Sí. Y la siguiente. Si la placenta y otras no salen... Si la placenta y otras cosas no salen, existe el riesgo de que entren en la parte superior del cuerpo. Por eso usan la raíz de fitolaca para evitar que la placenta y otras cosas suban a la parte superior del cuerpo, lo que puede matar a la madre. Esta cosa ayudaría a que salgan. ¿Ustedes conocen esa hierba, Carmen? Pokeweed. Es muy interesante esa planta. En muchas culturas, se ve en nuestra investigación, hablaron de plantas para salud de la mujer y toman un papel muy importante en las prácticas médicas sobre menstruación, fertilidad y embarazo. Pokeweed o Phytolacca americana se consideraba una maleza por muchos
y aún tóxico. Yeah. O sea, la planta en sí es tóxico, tiene unas berries morados que sí se pueden comer los pájaros, pero se da en los backyards, se da por todos lados y dicen cuidado que no se comen los niños esos berries porque son tóxicos. Pero los bhutanís saben cómo cosechar las hojas tiernas, solamente las tiernas, y prepararlo de una forma de hervir, exprimir, hervir, que es pasado de los ancianos a los más jóvenes, entre generaciones y entre los jardineros que vienen. Una preparación muy específica para que pueden ser comestibles y no tóxicos. Entonces, en ese ejemplo que leyó la mujer, también ponen las ramas alrededor de la panza, entonces eso es como algo que puede ser más ritual que medicinal, pero también puede absorber en la piel, pero era un ejemplo de también usar las plantas aún cosas como que considerada malezas como partes rituales y prácticas tradicionales. Y el otro, ortiga, es una maleza o se da mucho en lugares silvestres. Es un ejemplo, se ve en la foto, esa mujer se fueron a un parque público y ahí se encontraron cultivando silvestre, trasladaron, no sabemos exactamente cómo porque a veces son muy sensibles las malezas a ser trasladados, para cultivarlo en su jardín completamente y usarlo. Entonces es otra maleza que se siente que tiene uso medicinal, si alguien quiere leer. Esto es medicina. Si cocinas ortiga y la comes, reduce el hormigueo en las piernas y también alivia el ardor aquí, señala su abdomen. También alivia otros ardores corporales. Y sus hojas son una fuente excepcional de vitamina A, C, tiene minerales como hierro, calcio, magnesio y sus nutrientes la convierten en un complemento útil para el dieta, especialmente en primavera, cuando los brotes son tiernos y sabrosos. Yes. La ortiga es un alimento tradicional y ha oído que la gente sobrevivía cuando no se dedicaba a la agricultura gracias a la ortiga. Ella tenía todo esto y sus padres lo cocinaban. También cree que ayuda con el azúcar y la presión arterial, así que lo hierve y lo come. Así que hace una especie de salsa con la ortiga, la hierve y la cocina hasta que se convierte en salsa. Luego en otra sartén pone aceite con comino en polvo, chiles secos y ajo y lo añade a la salsa. Good job. So en esa foto algunas veces llevamos un sartén y queríamos saber cómo preparan las plantas. Entonces era muy informativo y comer juntos y a ver cómo cosechaban muchas de las malezas, pero como hojas verdes, muy nutritivos. Y sabemos que esa planta, la ortiga, utilizaba mucho por muchas generaciones en los pueblos indígenas y para reducir la inflamación y también para salud respiratoria. Y también es una hierba diurético natural y puede resultar muy útil para eliminar el exceso de agua en el cuerpo. Entonces, como ellos utilizaron también los fines científicos, también dicen que sí, o sea, en los estudios científicos para aliviar diferentes cosas, para problemas articulares, dolores generales, que sí es antiinflamatorio y es un diurético también. Y bueno, eso está hablando de la verdolaga. ¿Sí quiere leer? Ok. Le pusimos verdolaga en la mesa del mercado y venía gente de todo tipo, vietnamitas, filipinos. Fue como un intercambio cultural maravilloso. Y la espinaca de agua la ponían en la mesa. Y no se comían las flores de calabaza, porque no es algo asiático. Entonces tenemos esos mercados, farmers markets se dicen. Entonces viene gente de todos lados para ir a comprar. Y podemos decir que ese Refugee Garden es uno de los únicos que tiene malezas para venta.
entonces ya dijeron que cuando empezaron a llegar, no me digas, tienen verdolaga y no lo puedo encontrar. Y empezaron a cambiar recetas entre diferentes culturas, ¿verdad? Y a ver que, no, ustedes también usan la flor de calabaza, ¿no? Y a ver que hay muchas cosas que se tienen en común de su conocimiento, aunque son de diferentes lados del mundo. Y eso es lo que vemos en etnobotánica, ¿no? De que las mismas plantas tienen los mismos usos por culturas que ni jamás se han comunicado de esos usos, ya. Entonces, antes de ir a otro tema, si alguien quiere reflexionar o tiene algo que decir sobre ese tema de plantas medicinales. Bueno, perdón. A mí me tocó vivir eso personalmente. Yo fui estudiante de doctorado en Alemania. Y, o sea, yo sé lo que es la emoción de encontrar chayotes en un mercado vietnamita. No saben lo que es eso. Sí, es algo muy especial. Es esa misma cosa, ¿no? De que encuentras las verdolagas, que también los comen los turcos, ¿no? O sea, ese encuentro de pues, esos gustos que hay en común entre distintas culturas. Y bueno, cuando no quiero hablar demasiado de mi experiencia personal, pero yo también pues formé parte de una comunidad en Alemania que cultivábamos una milpa para sobrevivir emocionalmente a la distancia con México. Yo lo encontré buscando maíz nixtamalizado porque realmente ya necesitaba que mi cuerpo me pedía maíz nixtamalizado. Y sí, ¿no? Es una cosa muy seria. O sea, intenten, si ustedes crecieron en México, pasarse más de un año sin comer maíz nixtamalizado. Es una cosa es doloroso. Lo digo muy seriamente. Y es muy interesante para mí estar pues viendo esas experiencias que para mí son algo bastante reciente, ¿no? O sea, yo regresé hace 4 años de Alemania y eso era mi vida. O sea, yo vivía en el Tlayolan, nuestra milpa, porque si no hubiera podido sobrevivir ahí, me hubiera regresado. ¿Y cómo fuera su reacción emocional cuando sí se encontró o sea, porque sí encontró el maíz, ¿verdad? Ya pues lo cultivamos. Momento. Es que esa es la cosa. Sí, o sea, nos reunimos, finalmente encontré a esta comunidad de mexicanos que venían haciendo esto desde hacía ya un tiempo, y nos reuníamos a sembrar la milpa, y todos los años teníamos que tomar la decisión en comunidad de, bueno, qué se iba a hacer con la cosecha, y era una tragedia cuando se metían los jabalíes y acababan con 3/4 partes de nuestra cosecha de maíz, o cuando alguien distraído con un tractor acabó con todo nuestro jardín de chiles, también fue tremendo. Pero sí, o sea, es que es esa cosa como de encontrar la propia tierra en otro lado, lo que te enseña es que la tierra no está ubicada y fija en el territorio formal. Uno recrea México en un pedacito de Berlín si puede, ¿no? Porque lo necesita. Ajá. Gracias por compartir. Más que reflexión, tengo una pregunta. ¿Qué es espinaca de agua? ¿Watercress? Es una planta muy común en los lugares asiáticos. Y sí, water spinach. It's a water spinach. Dijeron que puede ser un vasor, like what is it, like? Sí, invasora. Entonces dijeron que estaban cultivando un poco oculto porque no es legal. No es legal sembrarlo. Pero era tan importante para ellos porque es muy, muy central. Es como tiene un tallo hollow y crece muy chiquito y esas cosas son anuales, pues, porque también muchas de las plantas que se dan por todo el año en Chicago no. Entonces, las plantas que son muy centrales a sus comidas encontraron la forma de cultivar, pues, por la temporada que se puede, ¿no? I can't remember the Latin name right now, but Y ya, nomás. Bueno, a mí cuando me daba nostalgia de pozole iba por pho. Pues lo más por eso. Esencialmente lo mismo. A mí, perdón, esto de la ilegalidad de las plantas me llamó. ¿Por qué es ilegal? Estados Unidos tiene, bueno, supongo todos los países, algún catálogo de plantas prohibidas
Si nos pudieran decir por qué está es prohibida. invasivo, entonces no es legal vender la planta en tiendas donde se puede comprar plantas, ¿no? Yeah, it's like Yeah. because it would be like an invasive species. Entonces no se puede, pero como era tan importante, y muchos de ellos traen semillas o mandan semillas de su país a Chicago y ahí encuentran la forma de sembrarlos. Pero, sin por des- ejemplo, ¿la ortiga no es invasiva? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La ortiga no está dentro de esa misma clasificación de una planta invasiva? Es decir, lo invasivo y lo ilegal me llaman la atención Yeah. en su uso. Es decir, ¿cuál es el criterio? ¿Qué tan arbitrario es? Genuina pregunta, no es una provocación, es una genuina pregunta. No soy etnobotánica. ¿Por qué ciertas plantas serían permitidas It's because y it's toleradas? extranjero, so it's a foreign- Exacto. No, but it's because you can't control the ortiga. It's too late. The door's open. Ah, It's a North American. It's from Europe originally. entonces es un criterio de endémico. Si la ortiga es endémica, sí. Si es water spinach, Invasive no. is different because invasive means so like ¿En sometimes español? say it. Sometimes something is classified when something is classified as invasive and illegal to sell, it's usually because it's new and it's possible to control it. We have a lot of things that cannot be controlled. Like now they're basically have naturalized, like nettle. Ya está fuera Yes. de control la ortiga, Yeah. pero es una planta más recién llegada y está en competencia con otras plantas agrícolas. Por eso en parte quieren evitar that it spreads, you know. Yeah, the door's not quite open yet. Okay, so we're going on. Okay, are you doing this? If you want. Yeah. So, el otro tema es soberanía alimentaria. Y eso surgió mucho en los barrios negros de Chicago. Los activistas de Chicago ven los huertos como una forma de abordar el apartheid alimentario, es lo que damos el nombre, para nombrar apartheid como algo con intención de que mantener enfermo a las comunidades, no dar supermercados que son escasos en los barrios negros, entonces y otros problemas asociados con el racismo como el estrés y los problemas de salud crónica en esas comunidades específicamente. Someone could read. Si alguien Si alguien quiere leer en voz no. alto. No caen mal. Creo que los residentes negros de Chicago son la pieza clave de la maquinaria de jardinería y agricultura urbana. La jardinería en Chicago es importante ahora mismo, especialmente considerando lo que estamos viviendo con la COVID-19 y las amenazas a nuestro suministro de alimentos, simplemente como una forma de conectar a la gente con la tierra, con la salud y con la comida real. This is the same person. Ujú. Y nos encontramos en una crisis de salud pública que afecta a las personas con cuerpos más vulnerables, ¿verdad? Y este tema es tan importante para mí porque he vivido en una familia llena de personas con cuerpos más vulnerables. Así que en mi comunidad llevamos muriendo prematuramente entre los 30, 40 y 50 años desde siempre, por enfermedades prevenibles relacionadas con la dieta, simplemente por no tener acceso a frutas y verduras saludables. Y por eso nuestros cuerpos son vulnerables ahora mismo. Esa es una de las razones principales por las que tenemos afecciones subyacentes que nos hacen más susceptibles a contraer COVID, a sufrir complicaciones y a morir por esta causa. Y al fin y al cabo, de eso se trata. Okay. Something. It's at the top. Para los residentes negros de Chicago, creo que es aún más importante que cultivemos nuestros huertos,
que nos centremos en la salud, en la alimentación saludable y en la nutrición, en la medicina herbal y los remedios, porque obviamente este mundo o este sistema actual no es beneficioso para nuestros cuerpos. Y eso fue un representante la estatal, o sea, una persona política que está promoviendo los jardines al nivel de pólizas. La última. Entonces, no se trata solo de proporcionar alimentos en una zona donde escasean, sino también de brindar un refugio seguro, un lugar verde donde las personas puedan sentirse bienvenidas y apoyadas en la comunidad. Y se dicen en diferentes barrios de gente negro también de que cuidarse es también una forma de resistencia, porque el sistema está en contra de la salud y bienestar pues en ese caso de los negros en Chicago, ¿no? Y se ve eso mucho en la diferencia de recursos, de trabajos, del ambiente, aún el ambiente, ponen carreteras que rompen comunidades, que causan contaminación del aire. No entramos mucho en la parte ambiental, porque es otro tema completamente, pero sí vamos a hablar un poquito de la justicia ambiental también. Okay, one more. Okay. Ok, necesito otro voluntario con voz alto. Sí, así. Veo los cambios en el clima, la desaparición de especies y honestamente me preocupa el futuro del planeta. Por eso, para mí, como madre, como miembro de la comunidad, como mujer, es tan importante seguir enseñando a jóvenes, adultos mayores, a quienes sean, sobre el cuidado de los polinizadores y plantas nativas como el algodoncillo. Los mexicanos tenemos una conexión con la mariposa monarca. Es una criatura especial porque migra desde Estados Unidos y Canadá al México rural. Y es como un símbolo de la migración, es algo natural migrar. Y se ve como el otro, hay muchos murales en los barrios latinos de las monarcas, es algo simbólico muy importante para esas comunidades en Chicago. ¿Alguna otra reflexión de esa sobre parte? monarcas? Justo es muy interesante, yo no sabía que la monarca es la mariposa estatal de Illinois, según acabo de ver, no sé si es cierto, so it might be true. Pero es muy interesante cómo pues allá sí la cuidan, pero luego tiene que pasar por the wheat belt, por el Midwest del sur, y pues ahí es puro cereal territory y pues no hay asclepias, entonces ahí no hay que comer y ya, entonces eso era todo. It's a sacrifice, Yeah. zona de sacrificio. De sacrificio, Yeah. so they need to find different routes, so they skip the large agricultural belts. Entonces la gente está sembrando algodoncillo para que las monarcas tienen comida, tienen Como reproducir. Yeah. Pueden reproducir. ¿Una pregunta tenía? Sí, también es muy importante la consideración incluso no de la parte integral de la mariposa como una polinizadora, que también pues obviamente va a ayudar a los huertos, y al mismo tiempo de la transformación y la transición, ¿no? De la oruguita para estar en el capullito y luego ser libre. Y creo que es algo muy importante esa idea que se mantiene, no solamente de que se logra pasar y ahora sí que transmigrar se podría decir, no solamente de quizás el sentirnos dentro de algo que no nos está representando, el salir y ser más fuertes que nunca, y también el lograr hacer estos increíbles caminos, ¿no? A través de
lugares que, como dicen, ¿no? No las cuidan aquí, sí las cuidan acá, y que incluso es una parte muy importante dentro de aquí de México, como para ya de que inicia, ¿no? Ya va a iniciar la temporada de la migración de la monarca, y creo que se inicia como un sentimiento de ya está pasando el tiempo, es otro ciclo, ¿no? Y para ellos y también para los huertos, pues creo que es algo muy bonito, ¿no? Salir no solamente a ver tus flores, ahora sí que el fruto, ¿no? de lo que estás haciendo, pero ver que lo estás compartiendo con la parte fundamental de la naturaleza, que son las mariposas. Y que es algo que no solamente alegra ahora sí que al ojo, ¿no? Pero que es una parte muy integral de como todo el ciclo que se está manteniendo y que se está enseñando. Ya, gracias. Gracias. Okay. La parte final que tenemos es un video. Tuvimos la bendición de trasladar nuestra investigación en una exhibición del museo. Entonces eso es parte de la exhibición. Al regresar a venir a vivir aquí a Chicago, me di cuenta de que existía este programa, me enamoré. It's like not even being in the city when we come to this garden. I also wanted to be part of that, altering or transforming that narrative that, you know, greening is only for people who have money. I said maybe when I'm going to the United States, I'm not found this kind of seed. Many seeds I brought from Turkey. I grew up not always being here in the city, but every summer going to North Carolina, being on the land, and actually that land was passed down. My family were slaves on that land, and my family still keeps that land in the family. I have been blessed to have that opportunity to go down south to see what living on the land really looks like. If you're looking for land, you're not going to find it in Lincoln Park. You're not going to find it in Bucktown. You are almost, given no choice but to come to a neighborhood like Inglewood, North Lawndale, Pilsen, Rogers Park, West Inglewood. The greenhouse in the school. Little Village and Brighton Park. People say grow yourself on your own soil. Well, what better place to grow than in a garden? For me, it's relaxing. When I have a problem, I go to my garden. I can sit there for a long, long time and just watch what's going on and feel really connected spiritually to, life in general. I enjoy it because it's a big stress relief. Like, I get lost in the garden. It's like I go to another world. Coming to this green, peaceful, lovely space was what helped me. It was the medicine. It was my pharmacy. For me, community gardening is good for the soul. If you eat better, you think better, and you can do better. What we got growing today is cucumbers, peppers, eggplant, jalapenos. El chile, el tomate, la cebolla. A wheelbarrow full of onions. Como el tomillo, el ajo, el orégano, el epazote. Already we were able to harvest June berries, gumi berries. We just harvested some garlic. In your house, when you make something in your garden, you eat it, even you close your eyes, you eat, you feel this is tomato and how much taste is nice and healthy for your body too. Urban farming, gardening, even in your backyard, whatever your case may be, it gives you the opportunity to resist the industrialized food system and to re-engage and reconnect with real food. It really is a very political act because you're also taking into consideration determining your own health and determining pretty much like your future because your health is your future. And so for this garden to be on a space that was formerly occupied by drug use, I think speaks volumes about what can be accomplished when you turn the tables from violence to peace. And even if we don't know if growing a tomato is going to cure the crisis that we're in the moment, it allows for us to feel like we're moving forward. It allows for us to care for each other. And particularly after
COVID-19, after we socially isolated so long, we're going to need to come together. We're going to need to be out in green space. We're going to need sunshine. We're going to need fresh air. And what better way and place to have that than in gardens? Por recibirnos, por nuestros voluntarios y estudiantes, todos los horticultores y agricultores que participaron en nuestro estudio, Paul Bick, que hizo la fotografía, Haley, Emily, Ria, Aaron, Kevin, Olivia, Hanwen, Jessica por su apoyo en la investigación, son estudiantes graduados, y NeighborSpace y CCGA por su generosidad con horticultores y investigadores. La Fundación Winter Grant nos ayudó en fundar la investigación, y también una beca de iniciativa del rector de UIC por financiar la investigación. También el Field Museum, que era el lugar donde hicimos la exhibición, y también esa iniciativa que hemos hecho aquí con ustedes, con UNAM. Y pues muchas gracias por su atención y participación. ¿Algunas otras preguntas o comentarios? Yeah. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Joana y Molly. Fue un viaje maravilloso por estos huertos urbanos. A mí me queda la duda, y realmente no sé si ustedes se han topado con algún tipo de respuesta, o si es una pregunta que se comparte entre las personas que están trabajando en estos huertos, pero ¿qué tan escalables son estas experiencias? Es decir, ellos están interesados en subir de escala, en ampliar la escala de sus jardines urbanos, o no, o es realmente una experiencia que cobra sentido precisamente por su pequeña escala, ¿no? Precisamente porque no se puede reproducir a una mayor escala. No sé, ¿qué piensan? ¿No? Quizá no hay una sola respuesta, quizá hay diferentes proyecciones, horizontes en estos diferentes. Supongo que quizá el jardín de la escuela tiene una proyección distinta, pedagógica, que un jardín. Pero eso me pregunto, ¿qué tan escalables son estas experiencias? That's a really good question. Yeah, it is. So, yeah. I think it varies. Yeah. It's complicated. Yeah, I mean, con los refugiados, ese refugee garden tiene una parte comunal, no comunal, pero es para CSA, o sea, es para que la vecindad pagan y reciben una caja cada semana de las verduras que están en la estación, ¿no? Entonces ellos también van al mercado. Esos son refugiados que llegaron a Chicago y sabían cómo cultivar y fueron buenos jardineros, pero estaban trabajando en una fábrica de pollo, ¿no? Y haciendo la misma cosa todos los días y así. Entonces eso les dieron la oportunidad de ganar por su especialidad en saber cómo cultivar y ser muy bien en eso. No necesitaba educación, y tenían un valor mayor que estar en una fábrica como un robot, ¿no? Pero también tienen sus lotes familiares, entonces fueron escogidos entre ellos quién va a cultivar y va a ser like a farmer versus a gardener, right? En ese caso les dio un valor, si querías hacer, porque ya estaban ganando dinero, están vendiendo en el mercado, están comunicando con gente americana y de otras partes, se sienten muy bien de eso. Al cambio, en el parte sur, algunos morenos tienen otra relación con lo que es cultivar y tienen relacionado con la esclavitud, de cultivar algodón, por ejemplo. Entonces, ha sido otra cosa motivarles y valorizar su mano de obra
en los campos, pues, porque se relacionan con algo que no era que ellos. So it's like the opposite of being empowered. Es un recuerdo de opresión. Entonces tiene mucho que ver con la historia que uno lleva, con lo que es cultivar y cómo fueron utilizados su cuerpo humano como labor o su contribución ya por los refugiados les dan un valor más amplio y están pues bienvenido eso, ¿no? Porque le da más libertad y autonomía. Your question is also about scale. Yes. It's Yeah, about scale. so that's really complicated. So on the south side, so with the with the black farming, with the black gardens and farms, there's a lot of discussion about scale and scaling up. And in the film, you saw a woman in a greenhouse talking about her her family had been slaves in North Carolina. That woman, she's working on an urban farm, and called Grow Greater Englewood, and they really have a vision of turning the South Side, which is very deindustrialized. Also, many thousands of houses have burned down because of like landlords burning them down for insurance and things like that. And so there's a lot of space. And so there is a vision there of turning Chicago into this place that produces its own food like it used to back in the 1940s, you know, before we got everything from Mexico. But, you know, so there is a vision of scaling up that where certain farms are really talking to the city government. There's a thing called the Good Food Purchasing Policy in Illinois, which is a program to require institutions of the city, so schools and public institutions, to purchase a certain amount of their food and eventually all of it from local people. So this could be farmers in Illinois, but it could be these urban farms. So there's a vision, and that vision extends to so another way people scale up, and this is more true in La Villita and Pilsen, where there are more Mexican farmers, is to create community kitchens where they can take the fresh green things they've grown, like the epazote and stuff like that, and other things, and and make tamales at the community kitchen so that they can sell them legally. So they can't sell them legally unless they're made at a certified kitchen. So now there are these certified kitchens you can go to, and then you can sell your stuff. So there's an effort there's other sort of efforts to get these foods in schools, but it's very difficult. But there is this sort of big scale vision that would provide this food locally. And it's really interesting, and it's like a project that, some of my former students are working on that, in the city. So yeah. Gracias. I just want to point out how no one reported cultivating carrots, which are really hard to grow. But yeah, I'm sure cultivating carrots. Carrots, yeah. But yeah, very hard. What I really want to ask is how deep, if you remember, did the porcelain story or phenomenon go? Because it's that's a very interesting weed, because we really don't know where it's from, because it's pan northern hemisphere.
And we, for example, here in Mexico, there are more than 10 local language names for purslane. But for example, in Italy, there are over 100 local regional names for the plant, and it's also been in antiquity, like very old Chinese medicine treatises, because it's like the original miracle food, and it also has like anti-anxiety properties and very good essential. So it was very interesting to see how people pointed them out from different cultures, and I was wondering what else, which other universal plants were found. It's very interesting. So I'll have to read the papers when they come out. That's interesting. Yeah, like amaranth. Amaranth, yeah. También fue muy importante y tenía un significado cultural y ancestral también. Sí, de todos lados. Yeah. En el video que presentaron, una persona comentaba que la salud es el futuro. Y me llama la atención como cuando haces algo, o sea, cualquier cosa en la vida, todas las cosas que comienzas a hacer giran alrededor de esa nueva actividad. En este caso, a raíz de cultivar un huerto, tu vida empieza a transformarse alrededor de eso, tus prioridades cambian y ahora tienes incluso una visión de futuro. No solamente es tu presente, que en este presente te quite el estrés, que sea un lugar para irte a relajar, para conectar con otras personas, sino que también te construye una imagen del futuro, que en este caso sería la salud. Pero me deja pensando que no es solamente la salud como ausencia de enfermedad, sino la salud como un sistema complejo que sí, implica la ausencia de enfermedad, pero a través de crear relaciones sociales, de tener ocio, de tener tiempo libre, de poder también cultivar tu propia medicina a través de las plantas. Entonces, creo que sería igual importante explorar un poco cómo se comprende a la salud, ¿no? Más bien como algo complejo, no delimitado al concepto de ausencia de enfermedad, sino como un sistema que implica muchas más cosas, que implica equilibrio entre diferentes aspectos de la vida, como equilibrar múltiples aspectos de la vida y que ahora estás como en cierta plenitud. Y por otra parte, en algún punto de la presentación mencionaban que les enviaban las semillas de sus países de origen. Y bueno, aquí mi duda es si les envían estas semillas porque es imposible conseguirlas, ya sea en Chicago o en el resto de Estados Unidos, o porque a pesar de que pueden conseguirlas ahí, prefieren que estas semillas provengan de su lugar de origen. O sea, como que les da otro sentido, quizá. Yes, absolutely. Siento que es una conexión muy importante y además de eso hay un red de like Burmese farmers, porque muchas veces los que son refugees like tienen un convenio con una cierta ciudad, Minneapolis, entonces mandan un grupo de gente de cierto lugar. Entonces hay muchos, y ya se encuentra una comunidad de Burmese en cierta parte de Minneapolis, por ejemplo. Entonces empiezan como un red de mandar semillas aún de sus jardines, ya consiguen de su país de origen, después cultivan y hacen un intercambio. Es otra parte que encontramos, que hay un red no solamente entre los jardines en Chicago, pero también en otras partes del país, que se mantiene ese tipo de también socialización y también, I don't know if you want to say. Y también que los refugiados muchas veces traen las semillas en su equipaje. Es la cosa más importante, porque la semilla es su lugar, es su comida, es su lugar, es su ambiente. Y es algo que ellos se pueden controlar su sobrevivencia con esa semilla, ya saben que van a tener algo en su control. La semilla es su futuro.
A mí me gustaría saber cuál de alguna u otra forma es el balance entre lo que serían los animales que están ahora sí que cerca del huerto urbano y además de los insectos que también se pueden encontrar en las plantas. Y los insectos son buenos al final y al cabo porque ayudan, ¿no?, a lo que sería todo el ecosistema del huerto, pero también de repente pues llegan insectos que pueden afectar incluso a la producción. ¿Cuál sería de alguna u otra forma el balance que ustedes tienen de esta es una cantidad correcta de insectos dentro del huerto y ya nos debemos de preocupar, hay muchos insectos dentro del huerto? So these gardens are organic, so los huertos son orgánicos, so está prohibida usar químicos. Y entonces la única moda de controlar insectos malos es crear un equilibrio en su ecosistema, ¿no? Atraer aves, por ejemplo, porque los aves comen the caterpillars. I don't know how to say that. Yeah. Yeah. Quizá ustedes lo mencionaron en un inicio, pero no me queda muy claro este terreno de dónde viene. Es un terreno que el Estado tiene una política que se llama Refugee Gardens y entonces se atribuye este terreno. Es un terreno que compraron, que rentan. ¿Quién da? Digo, ¿no? En Estados Unidos es todo capitalizado, supongo que no es. Yeah. No So, sé qué tal. Who owns it? Or, Yeah, what is the el régimen de posesión de la tierra. de tierra. Es complicado. Eso es interesante. Eso es interesante. Es complicado. Algunos se quedan adentro de los parques públicos, entonces son protegidas. Pero entonces es una negociación de una asociación ciudadana con el parque, sí. Con el parque. Sí, pero hay un proceso y más o menos claro y se puede. Y otros son protegidos por fideicomiso. Y hay una fideicomiso, se llama Neighbor Space, que está devoted to preservando jardines y la promoción de huertos comunitarios. Entonces, ellos compran las tierras que están abandonados y a veces rentan las tierras for the community. Pagan la renta y el seguro y todo eso. Y el Refugee Garden es adentro de terrenos parques de la ciudad. Parte del problema con esto es, bueno, dicen que si un barrio dice, oh mira, hay un cuadro, no hay nada, pueden ir a Neighbor Space y tienen firmas, dicen ya tenemos un acuerdo que entre tantas personas del barrio queremos usar para cultivar y ya Neighbor Space they negotiate para que puedan utilizar ese terreno que es de la ciudad cuando está abandonado, cuando no hay nada. El problema, y Mali tuvo experiencia con eso en Pilsen, es que esos terrenos, claro, cuando llega el momento que quieren construir un edificio de millones de dólares o tener un jardín comunitario, la ciudad, cuando decide eso, los jardines ya no tienen ningún derecho. How do you say go? Y
se desaparece y ha sido unas cosas muy trágicas y que afecta mucho a la gente cuando han cultivado ahí y de un día a otro dicen ya vamos a construir aquí y no tienen tanto el derecho de decir que no. Este jardín es un fantasma ahora porque ya no existe, porque fue en propiedad privada y el dueño decidió construir una casa y ya no está. Ya, Sí, y en el muy caso del interesante. Refugee Garden, la ciudad dice, sí, vamos a dar y rentan por $1 al año. O sea, so no es tanto like it's not expensive, it's just, The park bought it actually. It's now part of a park. The city, okay. city So park bought it. con yeah. tiempo ya tienen más seguridad porque fue like absorbido adentro de un parque, pero antes era like, okay, you know, it was more simbólico, nos paga $1, a veces, you know, ni eso, y pueden tener, pero hasta dónde saber, no hay una no pueden garantizar hasta ahorita que ya llegaron a otro acuerdo. Yeah. Pero eso la inseguridad de esos espacios es un tema pues en sí, ¿no? Yeah. Yeah, speaking of security, I remember one of the earlier quotes about how it's not safe in the city, but then the person had something that is their own. So how's safety within the gardens, and how protected are the crops? Because I think about like an open space where anybody can come and grab the harvest. That's a huge theme because so in the far north side of Rogers Park, which is where I live, has a very high rate of murder. I mean, I have seen dead people when I'm walking to and from my garden. That, you know, there's gang violence, community violence. This is also true on the far south side in the neighborhoods that are mostly black, where there's a lot of gang violence. And it's true in like this neighborhood is Pilsen. There's quite a few. Actually, all the neighborhoods we work in have periodic issues, and people routinely tell us that the gangs respect the gardens. And the reason for that is because their grandmother, their aunt, and their mom are gardening there. So, so they do not, you know, so there's a really big debates about like using fences, because so some of the gardens say using a fence is actually a kind of violence against the community because they can't come in and they can't sit. And the garden itself protects the community, is an asset to the community that the gangs protect. And so people have told me that their gardens, this woman told me her garden had gang protection. So that's my friend Kelly. So yeah, you know, this is a theme that comes up a lot with where the gardens become, you know, a lot, we have quite a few interviews of just sort of regular gardeners, not the garden leaders, in a garden saying, you know, I can't take my children to the public park because it's too dangerous, but I can bring them to this garden, they're safe in the garden. That's neat. So there's this, you know, I don't know, I haven't measured that, but this is a very common belief among gardeners. That's good. No las dejamos ir. Yo quisiera pedirles si pudieran platicarnos un poco de la diversidad de organizaciones dentro de los jardines. Yeah. Es decir, cómo se organiza. Supongo que es hay una gran variedad de este tipo de unidades, de organizaciones. No sé
si son asambleas, no sé si, por ejemplo, en estos huertos que están integrados a los jardines públicos, más bien es la interlocución es del cultivador con el jardín, o sea, si se hace individualmente o si en todos estos jardines, qué tipo de organizaciones, qué tipo de reuniones, la periodicidad, si nos pudieran platicar un poco de la organización que parece ser bastante horizontal, pero no sé si hay algún tipo de jerarquías que también se instauran en estos espacios. Yeah. ¿Cómo se toman decisiones, digamos? Okay, so the gardens that are protected by the neighbor space, this is a land trust, fideicomiso, or they are the majority of the gardens are protected. There's 130, I think, gardens protected by neighbor space, but that organization has no, they pay our insurance, they pay the insurance. I manage a garden. Okay, so they pay our insurance, they give us a bank account. They help us with education, with resources. But they do not have any interest in the management of gardens. They will not do that. So even if you have a serious conflict in a garden, they won't have anything to do with it. So the gardens have to be organized by the people who are gardening. So that's it, you know, and that, whether that is functional or horizontal or not so horizontal, is unique to each garden. And then there's some exceptions. Some gardens are ONGs or nonprofits, and the refugee garden is an example of that. So it was started by a woman who had been in the Peace Corps, and she came back to the States, and then she got a grant from the federal government, which has been canceled. And she used that grant to, you know, remediate the lot she was on. So you have to put plastic and then bring in soil, because all the soil's contaminated. All these gardens are remediated. So you're gardening on plastic. Yeah, the refugees always say, why do Americans like to garden on plastic? So, so we're putting, say, this much soil. That's why you can't grow carrots. No. But, so, yeah, so you have to get grants to do that. Like, it's complicated, and the land trust helps with those things. But the refugee garden was funded by the federal government in a program that funded refugee gardens in quite a few big cities around the country as a way of sort of helping to orient refugees who are coming in. And so that garden is unique in that it has managers and people who are employed to help run the markets and help the refugees learn how to market their vegetables in this sort of environment where people don't eat amaranth, they eat broccoli, you know, so they have to learn how to grow these other things. So, yeah, so it's... And then there's also gardener associations where, as you as an individual gardener... Yeah, they're like, we'll have a conference. Yeah. And so you can share and exchange. You can go to a conference where all gardeners from all over the city might come, and they'll have, we've done a presentation there. You know, they'll have people present, and mostly about more practical matters, you know. And then you meet other gardeners and learn about grants you might be able to get. And so there's networks, lots of networks.
and I didn't include this in here because it's too long, but there are many, the gardens are a very interesting place to analyze networks. So there are, you know, if you talk to people, so when you talk to, so in interviews, I code for neighborhood organizations. So many people in the garden say, I found this garden through my church. I found this garden through, you know, the community center or the food pantry or something like that. So you see in the garden like these connections to a lot of sort of nonprofits in the community and churches and organizations. So, tengo una pregunta para ustedes. Ya es tu turno. Si se ve huertos comunitarios en DF, por ejemplo, si se encuentra adentro de los barrios lugares donde la gente del vecindario vienen a cultivar y compartir y socializar, y si hay algo organizado en eso. Yo he visitado el huerto Tlatelolco, no sé si se hayan visto, escuchado, visitado, y la idea es un poco, no está, creo que no está manejado por la comunidad, creo que es puede ser una organización civil, una ONG, no sé, pero la idea es que la comunidad de Tlatelolco vayan y pasen tiempo y cosechen algunos alimentos, ¿no? Entonces, eso sí sé que funciona a nivel comunitario, pero no es manejado por la comunidad. Entonces, no sé si un poco puede ser un poco lo que ustedes dicen, ¿no? De hay alguien más arriba que lo maneja, pero la comunidad puede ir. Y luego he escuchado, yo no he ido, de otro que creo que lo maneja, creo que también es en Tlatelolco, que lo maneja, creo que esa sí es la ciudad, el gobierno de la ciudad, y también, ¿no? La comunidad puede ir a trabajar el huerto, a cosechar lo que se pueda producir, que a lo que entiendo es poco, y él parece que hay un tema con la contaminación del suelo. Entonces, algo que no se ha terminado de estudiar porque parece que los alimentos que se cosechan pueden tener cierta cantidad de metales pesados porque los terremotos o sismos de años pasados pues destruyeron varias cosas de la zona, entonces como que se quedó abajo de la tierra y pues arriba hicieron el huerto. No sé si pusieron plástico que pusieron o nada, pero parece que hay un tema de contaminación de suelo. Entonces, esos son los otros que sé que hay, por ejemplo, un poco ya más hacia la gentrificación, creo, que es Huerto Roma, ¿no? Entonces son esas, pero son los que yo conozco, pero no sé los demás si conocen otro más. Precisamente tenemos lo que es el sistema de huertos urbanos en la Ciudad de México, donde se están registrando lo que son huertos comunitarios, escolares y de traspatio. Justamente está el de Roma Norte, está el de Tlatelolco, hay uno en Xochimilco, si mal no ando, hay otro creo que en ¿cómo se le llama? En Hidalgo. Y son ahora sí que estos pequeños huertitos incluso tienen que puedas registrar tú mismo tu huerto para tener apoyo no solamente del gobierno, sino como de la propia red para evitar lo que es la contaminación del suelo que nos comentaba justamente por todos estos movimientos telúricos que se dan aquí en la Ciudad de México. Y también pues ahora sí que como tenemos lo del semáforo del smog, pues precisamente para evitar de que alguna u otra forma se afecte lo que son los cultivos a través de sus sistemas de alguna u otra forma de protección para las propias plantas. Gracias. Sistema de huertos urbanos de la Ciudad de México. All right. Write that down. Y bueno, esta ciudad tiene algo muy particular que ustedes van a conocer la próxima semana, que es una ciudad sorprendentemente con mucho territorio cultivado.
es una de las mega ciudades, ¿no?, en el mundo, pero es impresionante que es una ciudad que produce también mucho de su propio alimento, ¿no? Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, pero bueno, eso ya pertenece a otro tipo, otra historia, otro tipo de régimen de propiedad de tierra, otros sujetos, otros actores sociales, otro tipo de organización política, sí, digamos, es otro sistema, ¿no? Pero hablando sobre estos paisajes alimentarios de las ciudades, ¿no? La Ciudad de México sí, tiene una gran superficie de territorio que sirve para cultivar alimento. No, tengo una pregunta y es, en este contexto de represión que existe en Estados Unidos, ¿cuál creen que es el futuro para estos espacios, para estos huertos? Porque a final de cuentas existen como un espacio de resistencia para estas comunidades, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea el futuro de ellos? ¿Cuál es el futuro de nuestro país? Es parte de la pregunta ahorita, pero lo interesante es saber durante tiempos históricos como durante la guerra y otros tiempos de escasos recursos o de cosas al nivel nacional, esos espacios han sido particularmente importantes, porque sienten que son autónomas en cierto sentido, que hay lugares de formar, como podía ver, hablar de cosas muy abierto, de encontrar refugio adentro y hablar de las cosas. Y like Victory Gardens, si lee de eso en la historia de los Estados Unidos, fue promovieron eso durante la guerra para cultivar comida, y eso ya fue apoyado al nivel del gobierno, pero ya esa idea hay algunos que se llaman guerrilla gardening, o sea, que encuentran lugares al lado de las calles, empiezan a cultivar como sea, porque es una forma de resistencia. Entonces, yo, pues, personalmente, yo siento de que lo que han visto históricamente, que esos lugares siempre llevan una importancia mucho más profundo que solamente algo de comer, y que eso es, la gente van a seguir luchando para que sean espacios, porque son espacios de libertad para la gente y que pueden expresarse y pues le dan, como estaba diciendo el compañero, como esperanzas para un futuro, ¿no? Y de poder llegar a ver cómo va la planta y cómo es otra forma de pensar en el futuro, que creo que la gente van a luchar para que no se pierdan. Creo que llega algo tan importante, pero eso es también una esperanza. Right now, people who are refugees or Latino are not going outside. I mean, they are staying in their house. So even the gardens, they are not able to overcome what is happening right now with ICE. It's very serious. So people are not going to school. My students, some of my students, are not coming to class. And they're excused. It's okay, because leaving the house is risky. It's crazy right now. Unbelievable. Yeah. Yeah. Bueno, si no hay por ahora comentarios, nada más mencionar que, bueno, felicitan mucho a las ponentes desde las redes, nuestra colega de Córdoba, Argentina, y del Huerto Milpa, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a cargo del Laboratorio de Etnobotánica, hace comentarios muy interesantes. Bueno, no sé si alguien más. Pues toca quizá agradecer a nuestras dos invitadas del día de hoy. Gracias.
solo para cerrar, les invitamos a nuestra próxima sesión del seminario, que vamos a hacerlo en noviembre, ¿verdad, Sara? Sí tenemos programado para noviembre. O otro en octubre tenemos. Con nuestros invitados de la Facultad de Arquitectura y Diseño, van a hablar sobre diseño y alimentación y food design, nuestros colegas de Chile y nuestros colegas de aquí de la Facultad de la UNAM. Sí. Así que los invitamos presencialmente también. Gracias a quienes se hayan desplazado. Esa va a ser el 30 de octubre. Y también de Alan nos está comentando que existe la red de huertos en instituciones de educación superior, REMUIES, la cual conforma una comunidad de personas que están vinculadas en el ámbito académico a nivel nacional para estos huertos. Bueno, muchas gracias por su asistencia y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.